Durante siglos, dos poderes moldearon el destino del mundo antiguo. Mientras que el mundo contiene la respiración ante el conflicto entre Irán y Israel y ahora Estados Unidos, hay una pregunta que comienza a resonar con fuerza. ¿Está Dios protegiendo nuevamente a Israel? Porque no sería la primera vez. En la Biblia, Persia, la antigua Irán, intentó destruir a Israel hasta 4 veces, y cada vez Dios intervino. Y no solo defendió a su pueblo elegido. Las 4 veces de los ataques de la antigua Irán también dejó escrito que, en el futuro, protegería a Israel una vez más. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda, una que muchos evitan. ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Quédate hasta el final porque hoy vamos a revelar algo que muy pocos se atreven a enseñar. ¿Quién es realmente el pueblo de Israel y si aún sigue siendo el pueblo elegido por Dios? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha protegido a Israel de Irán en 4 momentos clave. Y lo más sorprendente es que la primera intervención ocurrió antes de que existiera el propio imperio persa. ¿Sí? Antes de que Israel fuera esclavizado, Dios ya había señalado al nombre del rey persa que utilizaría para liberar a su pueblo. Más tarde, Dios detuvo un complot dentro de Persa para exterminar al pueblo judío. Y también protegió a su profeta, Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones en lo que hoy es la región de Irán. Pero la 4ª vez aún no ha sucedido. Está escrita en los libros de los profetas, pero pertenece al fin de los tiempos. Una profecía donde el poder dominante del territorio de Irán y sus aliados marcharán para destruir a Israel. Será el último intento y también la última intervención porque Dios promete que en aquel día defenderá a su pueblo con fuego, terremotos y con gloria. Y todo esto nos lleva al inicio de este viaje. Empecemos entendiendo estos 4 momentos bíblicos porque solo así comprenderemos lo que está por venir. 1. La profecía de Isaías 45. Mucho antes de que Jerusalén fuera destruida por Babilonia, antes de que el templo fuera incendiado y el pueblo de Judá llevado al exilio, Dios ya había señalado al hombre que cambiaría el curso de la historia. Y lo sorprendente es que no era judío, no era un profeta ni un descendiente de David, era un extranjero, un rey persa. 150 años antes de que ocurriera la caída de Jerusalén, el profeta Isaías escribió una profecía que muchos no comprendieron en su tiempo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo te llamé por tu nombre, aunque no me conocías. Ciro, un hombre que no aparecía en ningún linaje de Israel, ni formaba parte del pueblo de Dios. Un líder nacido en Persia, de la actual Irán, que en ese momento ni siquiera era un imperio dominante. Pero a los ojos de Dios, Ciro ya estaba marcado para una misión específica: liberar a su pueblo del cautiverio. Y lo llama su ungido, una palabra reservada normalmente para los reyes de Israel. ¿Por qué haría esto? Porque el Dios de Israel elegiría a un rey pagano de un imperio lejano para cumplir su voluntad. A lo largo de los siglos, Dios ha demostrado que no necesita operar dentro de los límites humanos. Puede usar a quien quiera, incluso quien no lo conoce, para cumplir sus planes eternos. La profecía era clara. El elegido de Dios para liberar a su pueblo sería un rey persa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 537 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén durante 18 meses. La ciudad resistió el asedio, pero el hambre y la desesperación se apoderaron de sus habitantes. No había pan ni agua, y el templo se había convertido en un lugar de lamento. Finalmente, las murallas cedieron y las tropas babilónicas entraron con furia. La ciudad fue arrasada, destruyeron el templo de Salomón, saquearon los tesoros sagrados y los llevaron como botín a Babilonia. Sedequías, el último rey de Judá, intentó escapar de noche por una brecha en el muro, pero fue capturado cerca de Jericó. Su castigo fue brutal. Obligaron al rey a presenciar la ejecución de sus hijos y luego le arrancaron los ojos. Así fue llevado ciego y encadenado como símbolo del final del reino de Judá. A partir de ese momento comenzó el exilio. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Por 70 años vivieron como extranjeros en una tierra extraña, entre templos paganos, idiomas desconocidos y costumbres ajenas. El dolor no era solo físico o cultural, era espiritual. El templo ya no existía, el sacerdocio había sido interrumpido y muchos se preguntaban si Dios los había abandonado para siempre.
Cada generación nacía más lejos de Jerusalén, más lejos de la tierra prometida y más lejos del pacto. Pero mientras el pueblo sufría en Babilonia, Dios ya había activado su plan. En una tierra lejana al este del Éufrates, donde una nueva potencia comenzaba a emerger, Persia. Persia, que hasta entonces había estado dormida bajo la sombra de imperios más grandes, comenzaba a levantarse. Su gente era resistente, disciplinada, hábil en la guerra, feroz en la estrategia, y entre ellos crecía un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Ciro. Ciro era hijo del rey persa, Cambises I y de Mandana, princesa del imperio Medo, un heredero con doble linaje, real persa y medo. Desde joven, Ciro fue instruido en estrategia, política y conquista, y cuando alcanzó la mayoría de edad, se lanzó a la batalla. Ciro conquistó las tribus del norte, luego conquistó Lidia, la tierra del oro, y finalmente marchó hacia su objetivo más ambicioso, Babilonia. Pero la caída de Babilonia no fue una guerra, fue una humillación. Los soldados persas de Ciro desviaron el río Éufrates, entraron por los canales y tomaron la ciudad sin romper un solo muro. Babilonia cayó en una sola noche. El imperio que había esclavizado a Israel fue derrotado sin batalla y la visión de Isaías se cumplió. Ciro, el emperador del mundo, el que nunca pisó Jerusalén, el que adoraba a otros dioses, hizo algo que ningún rey se había atrevido a hacer. Emitió un decreto de libertad. Declaró que los judíos estaban libres, que podían volver a Jerusalén, reconstruir el templo y adorar a su Dios. Y no solo eso, el rey persa devolvió los objetos sagrados robados y les entregó oro, plata y madera para restaurar la adoración al Dios de Israel. ¿Por qué lo hizo? Según Esdras 1, Ciro actuó porque reconoció que el Dios de los cielos le había encargado esa misión. Se cree que el profeta Daniel, que aún vivía y servía en la corte persa, le mostró las antiguas escrituras de Isaías. Al leer su nombre profetizado un siglo antes, Ciro entendió que su reinado no era casualidad, y aunque no se convirtió al judaísmo, comprendió que él era un instrumento de una voluntad más grande y obedeció con humildad. Entonces comenzó el regreso, y miles de judíos emprendieron la marcha hacia su tierra. Los ancianos lloraban al ver los nuevos cimientos del templo, y los jóvenes nacidos en el exilio apenas comprendían lo que significaba Jerusalén. Pero sentían que regresaban a su origen. La adoración se restauró, la fe renació, y la historia de Israel, que parecía terminada, volvía a comenzar. Todo gracias a un decreto firmado por un rey que jamás pisó el templo que ayudó a reconstruir. Ciro no fue un creyente, fue un siervo inconsciente, pero Dios no buscaba devoción, buscaba cumplimiento, y a través de él, la promesa fue cumplida. 2. Las profecías de Daniel sobre Persa. Daniel había llegado a Babilonia siendo apenas un muchacho arrancado de su tierra durante las primeras deportaciones bajo el poder invasor de Nabucodonosor. Había visto con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén y, sin embargo, jamás se contaminó. Rechazó la comida del rey y se mantuvo fiel a su identidad. Y Dios lo exaltó. Con el paso de los años, Daniel se convirtió en un hombre clave dentro del corazón mismo del imperio más temido de su tiempo. Interpretó sueños que nadie podía comprender, descifró enigmas sellados por reyes y sobrevivió a traiciones, intrigas y purgas de la corte, pero también fue el profeta que vio la caída antes de que ocurriera. En el capítulo 5 de su libro, Daniel narra la noche en donde Babilonia cayó ante el rey Ciro. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ofrecía un banquete fastuoso para 1000 nobles. En su arrogancia, mandó a traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que habían sido rogados durante la invasión. Bebió vino en ellos, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se burló del Dios de Israel. Y entonces ocurrió lo impensable. De repente, apareció una mano invisible y escribió con fuego en la pared del palacio real: Mené, Mené, Tekel, Upersin, que significa contado, contado, pesado y dividido. El salón se congeló en terror. Los sabios no supieron qué hacer y llamaron a Daniel. Daniel fue traído ante el rey y con voz firme, sin temer al poder humano, interpretó el mensaje: Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche el juicio cayó. Los ejércitos de Ciro ejecutaron su plan. Desviaron el río Éufrates que cruzaba la ciudad y entraron por los canales subterráneos.
No hubo batalla ni enfrentamiento. Babilonia cayó en una sola noche. El imperio más poderoso de la época, que había esclavizado al pueblo de Dios, se desvaneció en una noche y Persia se convirtió en el nuevo imperio dominante. La caída de Babilonia no solo marcó el fin de una era, marcó el cumplimiento exacto de las palabras de un profeta y el principio de la restauración del pueblo de Dios. Pero la historia de Daniel no terminó con la caída de Babilonia. Allí comenzó su capítulo más decisivo. Cuando Ciro tomó el control del imperio, colocó como gobernante de Babilonia a Darío el Medo. Darío, impresionado con la sabiduría de Daniel, lo nombró uno de los 3 gobernadores principales del reino. Y eso despertó la envidia de los hombres del palacio. Lo odiaban por su fidelidad y su integridad. Entonces tramaron un plan. Sabían que no encontrarían corrupción en él, pero también sabían que Daniel no dejaría de orar a su Dios. Así que convencieron al rey de firmar un decreto. Durante 30 días nadie podía orar a ningún dios excepto al rey, y quien desobedeciera moriría. Daniel escuchó el decreto y no se escondió. Decidió que era mejor morir orando que vivir en silencio. Abrió las ventanas de su casa como siempre hacía y oró a rodillas, mirando hacia Jerusalén. Los conspiradores estaban esperando este momento y rápidamente denunciaron al rey de la transgresión de Daniel. Darío, al enterarse, se estremeció, intentó salvarlo y buscó soluciones hasta el anochecer, pero la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Con el corazón destrozado, Darío ordenó en lo que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, pero antes de sellar la piedra pronunció una frase que aún resuena siglos después: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Y esa noche, mientras los leones rondaban en la oscuridad, Dios protegió a su profeta. Cuando los leones hambrientos empezaron a rodear a Daniel, un ángel descendió al foso, las fauces se cerraron y el rugido se apagó. Al amanecer, Darío corrió al lugar, se acercó con el alma en vilo y con voz quebrada gritó: «Daniel, ¿te ha podido salvar tu Dios?». Desde la oscuridad, una voz viva respondió: «Orri vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». Darío cayó de rodillas, mandó quitar la piedra y Daniel salió en un solo rasguño. Transformado por el milagro que había visto, el gobernador no solo restauró a Daniel, también dictó justicia. Los hombres que habían tramado su caída fueron arrojados al mismo foso junto con sus familias. Y esta vez, los leones se abalanzaron sobre ellos, y antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, fueron devorados. Impresionado hasta lo más profundo, el rey Darío escribió un nuevo decreto que decía: «El Dios de Daniel es el Dios viviente, su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin». Y así, un rey del imperio persa proclamó la gloria del Dios de Israel. Pero Persia no solo fue el imperio que liberó a los judíos del exilio, también fue el lugar donde su existencia misma pendió de un hilo. 3. El libro de Esther. Décadas después de la caída de Babilonia, muchos judíos aún vivían dispersos en el vasto imperio persa. Aunque Ciro había autorizado el regreso a Jerusalén, no todos volvieron, y miles de familias se establecieron en ciudades persas, adaptándose a nuevas costumbres y a nuevas leyes, y eso los hizo vulnerables. Fue entonces que ocurrió uno de los momentos más oscuros y milagrosos de la historia judía, la historia de Esther. El escenario era Susa, la capitán del imperio persa bajo el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. En el 3er año de su reinado decidió destituir a su reina Vasti y convocó un concurso para elegir una nueva esposa entre las jóvenes más bellas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana y creada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que era del pueblo de Israel. Esther era discreta, sabia y obediente, y aunque no tenía linaje real, Dios la había elegido. Esther fue llevada al palacio y tras un largo proceso de preparación fue presentada ante el rey y ocurrió lo inesperado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres y puso la corona real sobre su cabeza. Una judía desconocida se convirtió en reina de Persia, la antigua Irán, pero mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendía en el gobierno. Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel, al ver que Mardoqueo, el tío de Esther, no se arrodillaba ante él, se llenó de odio y no se conformó con castigar a uno. Planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo y emitió un decreto sellado con autoridad real en una fecha específica. Todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. No bastará con castigar a Mardoqueo. Amán convenció al rey de Daniela, mandó dar el Rey de emitir un edicto que autorizara el exterminio de todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños, en cada provincia del imperio, desde la India hasta Etiopía. Era el primer intento sistemático de aniquilar al pueblo de Dios, y fue firmado con el sello del trono persa. Era un plan de genocidio legalizado.
Persia, el imperio que una vez los había protegido, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía el fin. Los judíos no podían escapar ni defenderse, no tenían ejército. Solo les quedaba una esperanza, y estaba en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esteri. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era una invitación al valor, a reconocer que Dios no la había puesto allí por casualidad. Y Ester decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, lo cual podía significar la muerte, pero Asuero la escuchó. Y en un banquete donde reinaba el silencio, Ester reveló la verdad, que ella era judía y que su pueblo iba a ser exterminado por culpa de Amán. La reacción fue inmediata. El rey, furioso por haber sido engañado, mandó colgar a Amán en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Y no solo eso, decretó que los judíos tenían derecho a defenderse en el día del ataque. Lo que debía ser una masacre se convirtió en una victoria. El pueblo de Dios fue preservado por una mujer valiente puesta en el lugar correcto en el momento exacto. Y una vez más, Dios usó a Persia, Irán, no como enemigo, sino como escenario de su propósito. Porque incluso cuando el peligro viene desde dentro, Dios ya ha posicionado a sus instrumentos. Y aunque su pueblo estuviera en tierra extranjera, en lo que hoy conocemos como Irán, Dios protegió al pueblo de Israel. Pero no todo lo que une a Irán con la historia bíblica está en el pasado. Hay algo más, algo que aún no ha ocurrido, pero que fue escrito con claridad en uno de los libros proféticos más desconcertantes de toda la Escritura. 4. La profecía de Gog y Magog. En lo más oscuro del exilio, cuando la esperanza del pueblo de Israel parecía sepultada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Ezequiel estaba lejos de casa, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído, el templo ardía en cenizas y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por Dios. Pero entonces Dios le mostró algo mucho más inquietante. No era una visión del pasado ni una promesa para su presente. Era una revelación del futuro, una advertencia que cruzaría los siglos hasta los últimos tiempos, donde se levantaría el poder dominante de la región de Irán. El profeta levantó su rostro hacia el cielo y lo que vio lo dejó sin aliento. En una visión estremecedora, Dios le mostró una gran coalición militar liderada por una figura misteriosa llamada Gog, príncipe de Magog. A su lado, una alianza poderosa, Persia, la actual Irán, Cus, Fut y otras naciones del norte. Estas naciones se unirían con un solo propósito: destruir a Israel. Esta alianza avanzaría con una fuerza incontenible, cubriendo la tierra como una tormenta innumerables, ejércitos marchando hacia Jerusalén, y lo más alarmante, Israel se mostraría indefenso, sin murallas protectoras, viviendo confiado en una aparente paz. Pero cuando la destrucción pareciera inevitable, Dios intervendría decisivamente. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirán mi ira en mi enojo. La intervención divina sería demoledora. Terremotos estremecerían la tierra, fuego y azufre caerían desde los cielos, sembrando el caos entre los enemigos. Gog, Persia y sus aliados serían derrotados no por el poder militar humano, sino por el propio poder de la gloria de Dios. Lo que Ezequiel presenció no fue un relato simbólico ni una advertencia para su tiempo, fue una visión real, concreta de algo que aún está por suceder, una profecía que según muchos estudiosos aún no se ha cumplido. Y al mirar hoy el mapa del Medio Oriente, al ver cómo Irán y sus aliados multiplican su hostilidad contra Israel, muchos se preguntan con temor: ¿estamos viendo el inicio de esta guerra profetizada? ¿Está el mundo presenciando los primeros pasos de Gog y Magog? Pero hay una pregunta aún más urgente. Si Israel ya no fuera el pueblo de Dios, entonces, ¿para qué protegerlo? ¿Para qué esta profecía? ¿A quién defendería Dios si ya no tiene un pueblo? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo, porque si esta profecía aún tiene sentido, entonces también tiene sentido creer que Israel sigue siendo el pueblo elegido. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Esta pregunta resuena hoy más fuerte que nunca, generando intensos debates y profundas divisiones dentro del cristianismo. Algunos aseguran que Israel perdió su posición privilegiada cuando rechazó al Mesías, mientras que otros afirman que la Iglesia ha tomado su lugar como el verdadero pueblo de Dios. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Ha abandonado Dios a Israel? ¿O aún existe un plan divino reservado para esta nación?
Para responder a esta pregunta, debemos volver al inicio, al pacto original. Dios eligió a Israel a través de una alianza eterna, sellada con Abraham. En Génesis 12, Dios declaró claramente: «Vete de tu tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Más adelante, Dios confirmó este pacto como perpetuo, no solo con Abraham, sino con toda su descendencia. Este pacto era más que una promesa, era una alianza sagrada, eterna y vinculante que definía a Israel como un pueblo especial con una misión única en la historia. Pero llegó un momento crucial. Jesús, el Mesías prometido, vino precisamente a Israel, cumpliendo profecías y esperanzas antiguas. Tristemente, como registra con dolor el apóstol Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El rechazo de Israel a Jesús trajo una interrupción, un quiebre doloroso pero temporal. Romanos clarifica esta situación. ¿Han tropezado los de Israel para caer definitivamente? De ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El pacto eterno no se rompió, solo fue interrumpido, quedó suspendido temporalmente pero no anulado. Aunque Israel temporalmente no reconoció a Jesús, Dios jamás revocó su pacto ni canceló sus promesas eternas. Ser el pueblo elegido implica una responsabilidad inmensa, ser luz y revelación de Dios al mundo entero. Y esta elección no está basada en el mérito, sino en la soberanía de Dios. Pero entonces, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? La Biblia distingue entre dos dimensiones: el Israel físico, la descendencia biológica de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que han creído en Cristo, sean judíos o gentiles. Gálatas lo resume así: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Cristo no eliminó la identidad judía, la elevó, la abrió, la injertó. Derribó la pared de división y formó un solo pueblo, el cuerpo de Cristo. Y para ilustrarlo, Pablo presentó una imagen profética en Romanos 11, el olivo. Israel es el olivo original. Algunas ramas naturales fueron cortadas por incredulidad, y en su lugar fueron injertadas ramas silvestres, los gentiles creyentes. Pero el tronco sigue siendo el mismo. Y Dios advierte: si las ramas originales fueron cortadas, también puede cortar a las injertadas, si pierden la fe. Pablo advierte claramente a los gentiles que no caigan en arrogancia espiritual, pues así como Dios cortó ramas naturales por incredulidad, puede también cortar ramas injertadas por la misma razón, porque la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende del linaje, sino de la fe auténtica y viva en Jesús. Pero aquí viene lo más poderoso: Dios aún tiene un plan específico para Israel como nación. Sí, la Biblia es clara, Dios aún tiene un plan específico para Israel. Un plan que no ha caducado con el paso de los siglos ni con el rechazo inicial del Mesías. Romanos 11 lo revela: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. No una parte, sino todo Israel. Esta promesa futura encaja perfectamente con una de las visiones más estremecedoras de todo el Antiguo Testamento: el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Imagina por un momento la escena más desoladora posible. Un valle extenso y silencioso, envuelto en una quietud espeluznante, cubierto de un extremo al otro por miles de huesos humanos, huesos secos, fragmentados, blanqueados por el sol abrasador del desierto. No hay movimiento, no hay vida, solo la evidencia de una tragedia antigua y olvidada. Es aquí, en medio de este paisaje de absoluta desesperanza, donde Dios lleva al profeta Ezequiel en una visión estremecedora que cambiaría para siempre la perspectiva del pueblo de Israel. Ezequiel, sacudido por la visión, observa con atención y siente el peso del silencio que domina el valle. Su mente lucha por comprender la razón de semejante revelación y de repente Dios le pregunta al profeta: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». La respuesta lógica humana diría que no, que lo que está muerto está perdido para siempre. Pero Ezequiel conoce la voz que le habla y con humildad y reverencia responde:
Señor Jehová, tú lo sabes. Es entonces cuando Dios desafía al profeta a hacer algo insólito, casi absurdo, y le ordena: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel obedece, se posiciona frente a aquel mar de muerte, y en cuanto pronuncia las palabras del Señor, algo asombroso ocurre. Sus palabras, que al principio parecen inútiles, generan un estruendo inquietante. Un ruido que comienza suavemente, pero crece rápidamente hasta convertirse en un temblor que recorre el valle. De repente, este estruendo sacude los huesos y comienzan a moverse. Los huesos se mueven, vibran y comienzan a unirse hueso con hueso. Frente a sus ojos, los huesos comienzan a unirse. Aparecen tendones, tejidos musculares cubren los huesos reunidos y la piel comienza a envolver cuidadosamente cada cuerpo. Lo que antes era solo muerte se convierte en una multitud inmensa de cuerpos humanos, completos, perfectamente formados. Pero aún falta algo. Falta vida. Entonces, la voz del Señor habla de nuevo, firme y decidida. Profetiza al Espíritu. Di: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Obediente una vez más, Ezequiel levanta la voz, proclamando las palabras exactas, y desde los cuatro rincones del cielo, un viento poderoso irrumpe en el valle. Es el aliento de Dios, el Espíritu vivificador, entrando con poder en los cuerpos antes inertes. Los cuerpos se estremecen y uno a uno se levantan con vigor, formando una multitud inmensa, ahora llena de vida, convertida en un ejército poderoso y renovado. Y es aquí donde la visión se vuelve clara, porque Dios mismo explica su significado al profeta. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este valle no era simplemente una visión, era un mensaje profético claro para el pueblo de Israel, que había sufrido exilio, dispersión y desesperanza durante generaciones. Durante siglos, los israelitas fueron como esos huesos secos, dispersos en todas las naciones, sin patria, sin esperanza aparente, olvidados en tumbas espirituales y físicas a lo largo del mundo. Pero en esta visión, Dios proclama con autoridad que su promesa aún permanece. Israel volverá a su tierra, recuperará su identidad y experimentará una restauración total, no solo física y política, sino también espiritual. El cumplimiento parcial de esta poderosa visión ya comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando, contra todo pronóstico, Israel resurgió como nación soberana después de casi 2000 años de dispersión. Como los huesos reuniéndose milagrosamente, los judíos comenzaron a regresar desde todos los rincones del planeta, cumpliendo la profecía paso a paso. La nación fue restaurada físicamente, pero todavía espera la restauración espiritual plena, cuando finalmente reconozcan a Jesús, el Mesías, que una vez rechazaron. La visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una promesa pasada, sino una revelación para nuestros días. Esta restauración también fue anticipada por Jesús a través de una de sus parábolas más conmovedoras, la del Hijo Pródigo. Aunque se alejó, malgastó su herencia y cayó en ruina.
el padre jamás dejó de amarlo. Cuando finalmente regresó arrepentido, el padre lo recibió con brazos abiertos. Así es Israel para Dios. Aunque se haya alejado, su retorno será celebrado con gozo celestial. Y ahí aún más, porque la Biblia predice otro momento profundamente conmovedor cuando Israel finalmente reconozca a Jesús como el Mesías que una vez rechazó. Dice el texto, «Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por su hijo unigénito». Esta profecía describe claramente una futura conversión espiritual masiva en Israel. Durante los primeros siglos del cristianismo, Jerusalén fue el corazón espiritual desde el cual el Evangelio se extendió hacia todas las naciones. Esta ciudad sagrada fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y también del nacimiento y expansión explosiva de la iglesia primitiva. Antioquía, Alejandría y Damasco se sumaron pronto como poderosos centros de fe cristiana, creando un vibrante mosaico espiritual en el Medio Oriente. Sin embargo, con la expansión del Islam a partir del siglo VII, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Las conquistas musulmanas no siempre significaron conversiones forzadas inmediatas, pero sí instauraron cambios que gradualmente transformaron la región. Jerusalén y otras ciudades que una vez fueron faros del cristianismo se vieron envueltas en nuevas influencias religiosas. Inmersas en una lenta pero continua islamización y bajo el dominio musulmán, los cristianos adquirieron el estatus de minorías protegidas, aunque limitadas en libertades y privilegios. Generaciones enteras vivieron bajo estas condiciones, viendo cómo lentamente su fe y su influencia se diluían en un mar islámico. Este proceso no ocurrió en un instante, fue un lento goteo de conversiones individuales, presiones sociales y económicas, matrimonios mixtos y cambios culturales. La lengua árabe se impuso sobre las lenguas cristianas antiguas. El llamado a la oración islámica reemplazó el sonido de las campanas, y los antiguos templos cristianos, en muchos casos, se convirtieron en mezquitas. Y así Jerusalén, Antioquía y Alejandría pasaron de ser centros vibrantes del cristianismo a comunidades musulmanas. Hoy en día, Israel aún ocupa un lugar central en el cumplimiento profético de la Biblia, desde que fue restaurado como nación. Pero aún queda pendiente el aspecto más crucial de esta restauración, el reconocimiento espiritual. Israel como nación aún no ha reconocido plenamente a Jesús como el Mesías que tanto esperaron. Han pasado siglos desde su venida y aún hoy la mayoría del pueblo judío vive con los ojos velados ante aquel que fue anunciado por los profetas. Pero la Escritura ya lo había anticipado. Zacarías reveló un momento futuro impactante y redentor. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Será un despertar espiritual sin precedentes, un momento donde el velo será arrancado, y los ojos de Israel se abrirán para ver a Jesús no como enemigo, sino como redentor. Según esta profecía, llegará un día en que Dios derramará un espíritu de gracia sobre los habitantes de Jerusalén, provocando un profundo arrepentimiento y reconocimiento de Jesús como aquel que traspasaron. Será un despertar espiritual sin precedentes, un momento donde el velo será arrancado y los ojos de Israel se abrirán para ver a Jesús como Redentor. Los conflictos actuales en Medio Oriente parecen resonar con fuerza en las páginas de la profecía. Las tensiones entre Israel e Irán, las amenazas de destrucción, los alineamientos políticos y las guerras en aumento no son simples sucesos geopolíticos. Muchos observadores bíblicos creen que estos eventos podrían estar preparando el escenario para el cumplimiento final de las profecías de los últimos tiempos. Cada conflicto, cada coalición, cada decreto parece encajar en un patrón profético que no deje de acelerarse, y muchos se preguntan si estos sucesos actuales podrían ser el preludio del cumplimiento final de estas antiguas profecías bíblicas. Entonces, a la pregunta de si Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, la respuesta clara y contundente es sí. La promesa hecha a Abraham no ha sido revocada. Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha roto el pacto eterno que hizo con ellos. La historia no ha terminado, está en pausa, esperando un capítulo final que ya ha sido escrito. Pero ni siquiera Israel, como pueblo escogido, tiene acceso a Dios por otro camino que no sea Jesucristo. Aunque sigue siendo el pueblo elegido por Dios, no tienen exclusividad en la salvación. Únicamente la alcanzarán aquellos que creen con fe en Cristo. La cruz de Cristo es el único camino para judíos y gentiles. No hay excepciones ni caminos alternativos, ni siquiera para el pueblo de Israel.
La salvación no se hereda, se cree. Y la Biblia es clara y firme en esto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí donde se encuentra el misterio glorioso del plan divino. Israel no ha sido reemplazado, ha sido preservado. La historia de Israel no ha terminado, está en pausa, esperando su capítulo más glorioso, y cuando llegue el tiempo señalado, cuando el número de los gentiles haya entrado y las naciones hayan sido sacudidas, entonces todo Israel será salvo. No por etnia ni por mérito, sino por gracia, por fe, por el mismo Cristo que un día fue traspasado y que en el tiempo señalado será reconocido. Y si te preguntas por qué tanto odio y tanta destrucción durante siglos en esta región del mundo, por qué Oriente Medio siempre está en guerra, la respuesta está en un antiguo conflicto entre dos hermanos, Isaac e Ismael. Uno recibió el pacto, el otro fue bendecido, pero apartado. Y tras su enfrentamiento, Isaac se convirtió en el patriarca del pueblo judío, mientras que Ismael sería el patriarca de musulmanes. Si quieres entender por qué el mundo árabe y el pueblo de Israel llevan años enfrentados, tienes que ver este video que aparece en pantalla. ¿Por qué Oriente Medio está siempre en guerra? Lo que comenzó como un conflicto entre dos mujeres en una tienda del desierto dividiría al mundo entero durante milenios. Pero la Biblia no solo relata el inicio del conflicto, también está escrito cómo terminará. Seguimos con esta revelación del origen bíblico del conflicto entre judíos y musulmanes. Y no olvides dejar tu like en este video. Bendiciones para ti y tu familia.